Vamos a tratar el tema 38, titulado La lírica y sus convenciones. Es un tema que, para bien o para mal, incluye sobre todo mucho contenido sobre métricas, figuras retóricas y todo lo que tiene que ver con la lírica y con los elementos que forman parte de una composición poética, como las convenciones fónicas, morfológicas, ritmo, etcétera. También estrofas, géneros. Digo para bien o para mal porque habrá gente a la que le apasionará este tema y pensará como yo que es muy útil para el práctico de un comentario lírico, teniendo en cuenta que el comentario lírico forma parte sí o sí del práctico en muchas comunidades autónomas. Al menos en Madrid forma parte siempre, ¿no?, de ese práctico, en otras quizá no, no sé. Ahí se me escapa la información. Y luego habrá gente que odiará este tema, que no le gustará nada la figura retórica o el análisis métrico, pero bueno, si no te gusta comentar un poema o leer poesía, pues a lo mejor te tienes que dedicar a otra cosa. No sé. Bueno, la introducción de este tema pues es bastante libre, ¿no? Yo diría que es un tema que incluye tres grandes bloques. Un primero donde hablaremos de conceptos, conceptos de lírica, géneros líricos. Luego pasaremos a hablar de convenciones líricas y luego y también de métrica. O sea, figuras, métrica. Yo tengo estructurado el tema incluyendo la métrica dentro de las convenciones fónicas, aunque también he visto temas que tratan la métrica aparte, como un anexo al tema, digamos, un apartado aparte. Pero yo lo tenía, el tema que tenía lo incluía dentro de las convenciones fónicas. Dentro de las convenciones fónicas, pues tenemos la métrica, tenemos las rimas, sílabas y... O sea que dentro de esas convenciones fónicas habrá un gran apartado de métrica. Aunque también se puede sacar fuera, ¿no? Y entonces esos bloques pues incluyen conceptos, géneros y convenciones líricas. Y dentro de las convenciones habrá luego subbloques que habrá que tratar, que es un tema, continuando la introducción, que forma parte, por supuesto, de los saberes básicos de la LOE, y bueno, y es un tema que es importante simplemente porque la poesía, las composiciones poéticas están repletas de convenciones, de tanto fónicas como morfológicas, como pragmáticas. Conocer qué supone la lírica y cómo se define es muy importante a la hora de entender una composición poética y también saber dentro de qué género podremos incluir una composición determinada. Dicho esto, apartado uno, concepto de lírica. La poesía lírica debe su nombre al mundo griego, donde era cantada al son de la lira, de ahí viene la palabra lírica. En cuanto a su definición como tal, se podría definir, según Esteban Escalderón, como el término que designa el género caracterizado por ser el cauce de expresión de la subjetividad del hombre, de sus sentimientos y emociones, en definitiva, de su mundo interior. Es la expresión del mundo interior, de la subjetividad de un poeta, de un artista, o de una persona que quiera expresar su cauce interior, ¿no? Su cauce subjetivo. Aguiar e Silva dirían que el carácter estático de la lírica se refleja en ese carácter ajeno al fluir temporal, ¿no?, y a su inmovilismo sobre una idea, una emoción, una sensación, ¿no? Tú lees un poema del siglo XV, XVI y esa idea, esa emoción se mantiene con carácter estático y continúa hasta nuestros días, ¿no? Como y esa composición se queda ahí, ¿no? Esa composición existe como tal, no depende de una introducción, no depende de una conclusión, aparece reflejada esa subjetividad y ahí se queda, ¿no? No es como una narración donde depende de un hilo conductor, de una cronología de hechos, ¿no? No hay hechos que contar, sino una emoción que expresar. Luego tenemos al mítico Jacobson, mítico de los temas de lingüística, pero que habrá que comentarlo aquí porque dentro de las funciones del lenguaje incluía la función expresiva, la función también poética. En el género lírico se manifiesta sobre todo esa expresión subjetiva, ¿no?, de esa primera persona, del yo poético, y como incluye o como trabaja, abarca esa función expresiva,
Es frecuente en la lírica la presencia de formas exclamativas, vocativos, interjecciones, ¿no? Como recurso de manifestación del estado de ánimo del yo lírico. A continuación, este sería dentro del uno, ¿no? Concepto de lírica, vamos a abrir varios subapartados donde seguiremos definiendo la lírica, dando definición a la lírica según varias escuelas, ideas, ámbitos. Por ejemplo, 1.1 según el formalismo. El formalismo supone que si la literatura es un arte verbal, habrá cualidades formales que denoten la presencia del texto lírico. Siguiendo con la cita a Jacobson, Jacobson decía que el lenguaje poético se define como un lenguaje en el que se halla la función poética, la cual se manifiesta desviándose de la norma vigente en los planos del lenguaje, por ejemplo, en el fonético, con las rimas, acentos, aliteraciones, en el plano morfosintáctico, con anáforas, paralelismos, y en el semántico, con metáforas, comparaciones, etcétera. ¿No? Ahí se nota esa función poética. Entonces, según el formalismo, si encontramos esa función poética, tendremos una composición poética, un texto lírico. Para los formalistas, el ritmo es el fundamento del poema y todas estas recurrencias han de explicarse a la luz del ritmo. Luego, 1.2, según la estilística, para la estilística el poema es una realidad única que nos produce una emoción imposible de descifrar científicamente y a la que sólo se puede llegar intuitivamente. Bousoño diría que la lírica debe saber, transmitirnos un contenido anímico individual y único, ¿no? Subjetivo. El poeta ha de someter la lengua a una serie sucesiva de cambios para lograr expresar la individualidad, ¿no? Lo subjetivo y la unicidad del contenido anímico, ¿no? Eso está en relación a lo que hemos dicho al principio. 1.3 lo podemos llamar la creación poética, ¿no? Ya hemos dicho, según el formalismo, según la estilística, ahora nos centramos en la creación poética como tal. Y decimos que hasta el siglo XVIII la creación poética se basa en el concepto de imitación, en la mímesis de la que hablaban Platón y Aristóteles. A partir de la segunda mitad del XVIII, la doctrina de la imitación comienza a ser cuestionada. Esto se debe a que se está concediendo más importancia a la personalidad del artista en el acto creador. Este es el ideal del romanticismo, ¿no? Lo del genio creador y todo eso. Volviendo al mundo clásico, a Homero, Platón, las musas son la fuente de la poesía y el poeta recibe de ellas un conocimiento especial. Luego, ¿no? Posteriormente, en la segunda mitad del XV, la musa va a ser sustituida por el dios cristiano y luego ya, como he dicho, en el siglo XVIII encontramos el genio, la fuerza imaginativa, ¿no? Todo esto. Esta imaginación adquiere mucha importancia en el romanticismo hasta convertirse en la base de la creación artística, ¿no? Pasamos de una imitación de clásicos a las musas, hasta el genio creador del XVIII, ¿no? Y así continuamos prácticamente hasta nuestros días, ¿no? Y esto sería una explicación de la creación poética, de este apartado 1.3. Como 1.4 podemos incluir un subapartado que sea rasgos fundamentales de la lírica. Y aquí citamos a un mítico de la lírica, aparte de Kilis, como es Spank, Kurt Spank, que señala 10 rasgos. Son 10, aunque yo algunos no lo he desarrollado mucho. Diríamos algunos rasgos, por si no queremos pillarnos los dedos con el número, que diferencian la lírica de otros géneros. Por ejemplo, la brevedad suelen ser composiciones breves, quitando esas composiciones largas en verso que podemos encontrar, por supuesto que sí, o incluso poemas narrativos, pero ahí ya son poemas narrativos. De hecho, mucha poética del romanticismo es tan larga y cuenta tanto que también pueden ser considerados poemas narrativos, pero una composición lírica 100% es breve, o más breve que una narración, una novela, por ejemplo. Tiene una ausencia de historia, simplemente expresa una emoción. También tiene predilección por la instantánea, ¿no? Por captar una imagen de un sentimiento y plasmarla en un poema. También tiene profundización en un aspecto, en un tema, en una emoción. Se profundiza mucho en ese rasgo subjetivo, en esa emoción que se quiere expresar. También tiene una configuración connotativa, no sería denotativa, sino connotativa, porque expresa una subjetividad. Y luego ya aparte pues tendría métrica, ritmo, carácter de oralidad, musicalidad y comunicación lírica, etcétera.
Y estos serían los rasgos fundamentales de la lírica que podemos incluir aquí citando a Spank. Y así terminamos el concepto de lírica, el apartado 1. Hemos definido la lírica más o menos, luego según varias corrientes o escuelas o ámbitos, ¿no? Como formalismo, estilística, hemos hablado de creación poética, de los rasgos fundamentales de la lírica. Vamos a abrir un apartado 2 que sea géneros líricos. Y aquí simplemente vamos hablando de los géneros líricos más frecuentes. Vamos a empezar con... Aquí se incluye a la canción como un género, aunque también puede ser considerada una composición, que es el género más complejo, sobre todo por su longevidad, pues la canción ya aparece documentada en España desde el siglo X. Tenemos la canción popular o tradicional y la canción culta petrarquista, ¿no? La canción popular suele ser un monólogo lírico con algunos elementos dramáticos, como el diálogo, frecuentemente de arte menor y tiene un esquema ternario con cabeza, estrofa y vuelta, aunque puede presentar otra estructura. Esta canción fue recuperada por los poetas del 27, por ejemplo. Y en cuanto a la canción petrarquista, aquí el cantor, digamos, de la canción se convierte en escritor, más que ya no es un canto como tal, es un escrito, representa el paso, como estoy diciendo, ¿no? De la poesía coral cantada en público a la de un autor individual, con conciencia de tal, de que es un autor individual. Es más extensa que la popular y el tema más habitual es el amor. Como he dicho, se puede considerar una composición, una construcción formal, la canción, pero también, según algunos críticos, puede ser considerada un género como tal, que es el género compuesto por estas canciones. Y como géneros como tal, ya 100% géneros, tenemos la égloga, un género de milenaria tradición, que ha sufrido varias transformaciones desde su creación. Suele presentar una introducción y un cierre narrativos, con algunos diálogos intercalados. Es incluso más extensa que la canción y se suele expresar en tono melancólico, exaltando la vida tranquila del campo, en la línea del Beatus Ille, ¿no? Horaciano, sin la solemnidad que tendría la canción culta. Esa es la égloga, ¿no? Sobre todo ese tópico del Beatus Ille, la presencia de lo pastoril, ¿no? Garcilaso lo trabajaría mucho. Luego tenemos la elegía. La elegía se asocia fundamentalmente a composiciones de tono reflexivo, triste, melancólico o fúnebre, aunque puede ser de temática más variada. Se suele relacionar con el planto medieval y para Dante la elegía era el lenguaje de los desdichados, ¿no? La expresión de los desdichados. Se debe evitar pues el rebuscamiento en la construcción en este género. Un ejemplo contemporáneo, aquí podríamos decir por ejemplo el llanto por Ignacio Sánchez Mejía de Lorca, es una elegía mítica y actual, o más o menos actual. Luego tenemos el himno. El término himno alude a un canto de alabanza a los dioses o a héroes, y en su evolución presenta tres tipos: el himno lírico, el litúrgico y el nacional. Aquí nos interesa sobre todo el himno lírico, que se caracteriza por su solemnidad e intenta producir una emoción o una conmoción en el lector. El enunciador suele ser una primera persona del plural, que se dirige a un tú lírico y emplea un léxico y una sintaxis adecuados a su tono elevado. Un ejemplo lo tenemos, por supuesto, en ese himno al 2 de mayo de José de Espronceda. Aquí tengo la oda también, por supuesto, la oda, que significa del griego ode, que significa canto. La oda sobre todo tiene un lenguaje elevado, ¿no? Muy elevado, festivo, solemne también, como el himno, en correspondencia con el tono exaltado, aunque subjetivo e incluso, digamos, entrañable de la que tiene esta oda. Un ejemplo muy claro podría ser la oda salina de Fray Luis de León, ¿no? Y es uno de los géneros clásicos de la lírica. Por último, podemos destacar otro género no tan conocido quizá como el epigrama, que en principio era una inscripción en una tumba, un monumento o una estatua, y estaba formado por un dístico elegíaco que contenía una alabanza.
Luego fue adoptando diversas formas, donde predominaba la redondilla, y a partir del siglo XVIII incorpora motivos que concluyen de forma ingeniosa e incluso un poco insolente. Estos son los géneros clásicos, como vemos. En el tema 47 ya hablé también de la elegía, de la égloga, no de la oda, porque al fin y al cabo estos géneros son los géneros clásicos que proceden de Italia, que fueron acogidos por la poesía castellana, y es que son los géneros de toda la vida, los géneros líricos clásicos. Aquí se me ocurren otros que no tenía anotados, pero que se me van viniendo a la cabeza, como son la epístola, que es otro género clásico, ¿no? La epístola. Y al igual que he hablado de la canción, algunos autores consideran a la composición poética, digamos, del soneto, dos cuartetos y dos tercetos, como un género en sí, porque es una composición tan usada y tan empleada y donde suelen incluirse siempre los mismos temas, ¿no? El amor, la muerte, el existencialismo, la preocupación por un tema personal o patriótico, lo que sea, y como se utiliza tanto en la poesía, algunos autores han incluido incluso el soneto como un género en sí, aunque para mí sigue siendo el soneto una composición poética formada por dos cuartetos y dos tercetos. Vamos ahora con un gran apartado, el apartado 3, el eje vertebrador prácticamente de todo el tema, titulado Convenciones líricas. Aquí vamos a hablar de todo, incluyendo la métrica. ¿Qué entendemos por convención lírica? Una convención lírica es la conexión entre contenido y forma, ¿no? Que es importante siempre, pero en lírica es crucial. Son modificaciones que se salen de la norma general para comunicar un mundo interior individual conformando características específicas o convencionales de la lírica. En la lírica cobra mucha importancia la expresión del contenido a través de diversas formas que se alejan de la norma y cada una tiene un significado, ¿no? Y a la hora de analizar un poema es fundamental explicar por qué un autor utiliza una anáfora para destacar qué, por qué utiliza un hipérbaton, por qué utiliza una antítesis, ¿no? Cada figura, en teoría, tendrá luego una explicación con el contenido, con la expresión del contenido. En definitiva, pues las convenciones líricas tienen dos funciones principales. Llamar la atención sobre el lenguaje mismo, ¿no? Sobre cómo están dichas las cosas, y transformar la lengua común para convertirla en instrumento expresivo de los sentimientos e ideas del poeta, del yo poético. Las convenciones pueden actuar luego lo iremos dividiendo, ¿no? En nivel fónico, morfosintáctico, semántico, pragmático. Y como digo, es una desviación del lenguaje corriente para buscar una expresión concreta de este contenido lírico. Empezamos con un subapartado bastante amplio, que es el ser de las convenciones fónicas. Los recursos estilísticos de carácter fónico, Damaso Alonso las llamó, por ejemplo, imágenes del significante. Mediante estas convenciones, el escritor, el yo poético, el poeta, consigue efectos y emociones, ¿no? En el lector que tiene esa composición delante. Y aquí vamos a hacer una subdivisión en varias figuras o convenciones fónicas y vamos a dar, para aligerar un poco este contenido, la mención de esta figura, una breve explicación, quizá algún ejemplo y vamos a seguir así en adelante, porque si me detengo en cada una de ellas, no acabamos nunca. Dentro de estas convenciones fónicas tendríamos, por supuesto, la aliteración. La aliteración es la repetición de un sonido o de sonidos parecidos en una palabra u oración, de manera que evoque aquello que ha querido expresar, ¿no? Se puede repetir la R, la T, la S, la L. Por ejemplo, en un verso de Góngora dice infame turba de nocturnas aves, ¿no? Se repite la sílaba tur, a veces se repite la letra S o el sonido S, L, R. Y eso pues quiere causar una impresión, obviamente, en el lector, ¿no? Para destacar el contenido de ese verso o de esos versos. Luego tenemos la paronomasia, que aparece escrita paronomasia o incluso paranomasia, que consiste en colocar cerca dos palabras de un sonido parecido. Por ejemplo,
compañía de dos, compañía de Dios, ¿no? Dos y Dios, cualquier tipo de palabra que se parezca a otra, donde solo cambie una vocal o una consonante, que se parezca tanto, que sean casi iguales, ahí estaremos hablando de paronomasia. Aquí tengo una convención fónica, porque en cuanto a convenciones fónicas como tal, podríamos seguir destacando algunas, aparte de esta literación, esta paronomasia. Podemos destacar, por ejemplo, el calambur, ¿no? Que es cuando sílabas de una o más palabras se reagrupan, como lo que decía Góngora de a este lo pico, ¿no? Que era lo que hace Shakira en algunas de sus canciones, ¿no? Como lo de claramente y todo eso. Eso ya estaba inventado, ¿no? No es que lo inventara Góngora, pero Góngora ya lo utilizaba para meterse un poco con Lope de Vega. Luego también podemos tener el palíndromo, ¿no? Que es cuando dos palabras se leen igual de izquierda a derecha. Pero estas figuras son un poco más extrañas en lo que es la lírica, como tal, ¿no? Normalmente lo que más se suele trabajar es la literación, la paronomasia, el calambur incluso. Y ya dentro de la figura de las convenciones fónicas o fonológicas, habría que... Yo lo tengo así. Hay gente que no. Hay gente que a lo mejor seguiría con las morfosintácticas, la semántica y deja la métrica para otro apartado aparte. Pero si consideramos que la métrica es una convención fónica, dentro ya de este apartado de convenciones fónicas, hablamos, por ejemplo, del ritmo, ¿no? El ritmo que se puede definir en su sentido más amplio como la repetición en el tiempo de ciertos fenómenos. El ritmo del lenguaje viene dado por varios factores, como el tono, la acentuación, repeticiones fónicas, estructura sintáctica, etcétera. Los sonidos en sí no tienen ritmo, se lo damos nosotros al hablar, añadiendo a las líneas de pensamiento un dibujo melódico, que aparece definido así, es un dibujo melódico en forma de entonación. Entonces, habiendo introducido, hablado de este ritmo, vamos a hablar ahora de la métrica. Y hablamos de la métrica sobre todo castellana. Dentro de las características de la métrica castellana tenemos que hablar del número de sílabas, el acento de intensidad, las pausas y la rima, sobre todo. La estrofa constituye el periodo rítmico por excelencia. Y claro, depende del ritmo, pues dependiendo de la estrofa conviene más utilizar una acentuación u otra. Por ejemplo, se suele acumular en la penúltima sílaba de cada verso la potenciación rítmica, que es lo más común en la estrofa castellana, aunque también tenemos acumulación o situaciones donde el acento está en la última, en la esdrújula, pero bueno, eso en este tema nos centraremos más adelante, ¿no? Aquí simplemente introducimos este aspecto, ¿no? Y decimos que la estrofa constituye el periodo rítmico por excelencia, que la estrofa constituye una unidad sintáctica y de sentido, ¿no? Y dentro de la estrofa encontramos figuras como los encabalgamientos, el tono, el acento. Y ahora, habiendo dicho esto, sin querer profundizar, ya que he querido profundizar un poco en el acento, pero voy a dejarlo para más adelante, vamos a empezar por el primer factor que configura una estrofa, como es el factor cantidad. Y dentro del factor cantidad destacamos el número de sílabas. Lógicamente, la medida de los versos, el número de sílabas, es un elemento rítmico fundamental. Es importante además valorar la extensión del verso hasta 8 sílabas arte menor y superior a 8 arte mayor, es decir, de 9 en adelante. Aquí, por ejemplo, a la hora de poner la rima, pues si es arte menor se pone la letra minúscula, si es arte mayor, la letra en mayúscula. Y dentro de este número de sílabas podemos también hacer una división entre versos isosilábicos, que son aquellos que tienen la misma medida, mientras que cuando no cuentan con igual número de sílabas se denominan anisosilábicos, ¿vale? Isosilábicos, por ejemplo, un cuarteto es isosilábico. Anisosilábico, tenemos por ejemplo una, un madrigal, ¿no? Que es de 11 y 7, ¿no? Eso es anisosilábico. Las sílabas métricas son secuencias cuantitativas en el verso
y no siempre coinciden con las sílabas fonológicas, ya que a veces hay dialefas, sinalefas, y también luego la que se acaba en aguda, en esdrújula. Al realizar el cómputo silábico, pues deben tomarse en cuenta los siguientes fenómenos métricos. Como estaba diciendo, uno muy clásico, muy común, es la sinalefa, que es el que aparece en prácticamente todos los versos, casi todos, que es la unión en una sola sílaba métrica de la vocal o vocales finales de una palabra con las iniciales de la siguiente, ¿no? O si una palabra acaba en vocal y la otra empieza en vocal, además, sea cual sea, esto no es como los diptongos y los hiatos, aunque sean dos vocales abiertas, se unen igual, ¿vale? Se une la última sílaba, perdón, la última letra de una palabra si es vocal con la primera de la siguiente si es también vocal, y tenemos una. Esa es la convención clásica para las sílabas, ¿no? Que eso está prácticamente en cualquier verso que tomemos al azar. Luego tenemos un fenómeno contrario, digamos, que es la dialefa, ¿no? Si tenemos sinalefa, dialefa. La dialefa es lo contrario, que esto se produce por acentuación de una de las dos vocales, por cesura, por axis estrófico. Aquí tengo apuntado un ejemplo. Bueno, nos vale cualquier poema, pero por ejemplo, cuando hay una coma que puede provocar una pausa, o simplemente por elección por interés del poeta mismo, que a lo mejor, esto va a sonar un poco raro, pero a veces le interesa hacer una dialefa para que le cuadre el verso, sin más, ¿eh? A veces no hay otro motivo. Pero es simplemente cuando no hacemos sinalefa y hacemos dialefa, por cualquier motivo, ya sea por interés o porque una está más acentuada, ¿no? Por ejemplo, no tengo noticia de mi ado. Mi ado, como se acentúa la primera vocal, la primera sílaba, ado, pues ahí no hacemos la sinalefa, sin más. Pero bueno, a veces se acentúa y sí que se hace. A veces es un poco arbitrario esto, la verdad. Luego tenemos otros dos fenómenos que son la diéresis y la sinéresis. La diéresis es la destrucción de un diptongo en un verso para obtener dos sílabas métricas. Esta diéresis se ve claramente cuando se escribe una crema, dos puntitos encima de la vocal. Por ejemplo, viento, y si tiene dos puntitos esa diéresis, esa crema encima de la i, hacemos diéresis y separamos ese diptongo, perdón, en dos. Luego tenemos la sinéresis, que es lo contrario de la diéresis, que es la unión forzada en una sílaba métrica de dos vocales que no deberían formar un diptongo. Por ejemplo, la E con la A, leal, si la encontramos como una unión forzada para que cuadre el número de versos, sería una sinéresis. Por lo tanto, sinalefa, diéresis, no, sinalefa, dialefa, diéresis, sinéresis. Y luego lo que he dicho antes, lo del acento final, ¿no? Cuando el verso es paroxítono, es decir, acaba en aguda, no se suma ni se resta. Cuando es oxítono, que es agudo, se suma. Y cuando es proparoxítono, que acaba en esdrújula, pues se le quita una. Y ya está, o sea, no tiene más. Antes he hablado de estrofas isosilábicas, anisosilábicas. Bueno, más que estrofas, versos. Versos isosilábicos, misma medida, anisosilábicos, que no tienen la misma medida. Y aquí vamos a citar a Rafael de Balbín, que también distingue tres tipos de estrofa según su ritmo cuantitativo. Y habla de estrofa isométrica, cuando todos los versos tienen igual número de unidades cuantitativas, ¿no? Como una redondilla, un cuarteto. La homeométrica, formada por versos de distinta cantidad silábica, pero que mantienen el mismo signo par o impar en la penúltima sílaba, como los endecasílabos y heptasílabos, en una lira, en una silva, ¿no? En un madrigal. Y luego la heterométrica, es decir, esta ya tiene versos desiguales y distinto signo par o impar en la penúltima sílaba, ¿no? Es la que se aleja más de la norma. La isométrica es la más cuadrada, digamos, la que más se ajusta a ese acento, a ese ritmo. La homeométrica se aleja un poquito, aunque mantiene el acento en la par o impar, penúltima sílaba, donde sea, como heptasílabos y endecasílabos, y luego la heterométrica, que son totalmente desiguales y con distintos signos
en esa penúltima sílaba. Vale, esto en cuanto a la estrofa, y con esto cerramos el factor cantidad, el del número de sílabas. Vamos ahora con el factor intensidad, la acentuación. Las posibilidades expresivas del acento son enormes en la versificación española, ¿no? Creando en el verso distintos ritmos, realzando palabras, relacionando palabras de similar significado, etcétera. El ritmo acentual está marcado por acentos estróficos, es decir, aquellos acentos fijos que una estrofa posee en cada verso. Por ejemplo, en los endecasílabos, cuando tengamos endecasílabos en un práctico, habrá que distinguir entre versos endecasílabos enfáticos, heroicos, melódicos, sáficos o incluso dactílicos. Esto aquí no voy a profundizar mucho en esto se aprende con la práctica, como la sintaxis. Pero digamos que en los endecasílabos puede tener, si el endecasílabo tiene acento en la sexta sílaba, puede ser enfático, heroico, melódico o sáfico. Es enfático si tiene en la primera sílaba y en la sexta, heroico si es en la segunda y en la sexta, melódico si es en la tercera o en la sexta, y sáfico si es en la cuarta y en la sexta. O también directamente en octava. Hay muchos sáficos que no tienen acento en la sexta, sino que lo tienen directamente en octava, automáticamente son sáficos. Luego está el dactílico, que lo tiene en séptima, que ese es muy raro de encontrar, se puede encontrar, pero es el más raro y el que menos suele aparecer. No olvidéis cuando analicéis la métrica en un poema tener en cuenta este tipo de cosas. No basta con decir la rima y tal, que eso lo sabe hacer todo el mundo. Luego también el verso octosílabo tiene también el acento estrófico, aunque no se suele hacer mucho en el práctico, o al menos a mí siempre me han dicho que no hace falta, pero bueno, tenemos octosílabos trocaicos que se acentúan en tercera, quinta y séptima, los dactílicos en primera, cuarta y séptima, y los mixtos que pueden ser en segunda, cuarta y séptima o en segunda, quinta y séptima. Hay dos tipos de mixtos. Este es el acento estrófico, que viene muy bien a la hora de analizar, por ejemplo, la métrica de un poema, pero en profundidad. No quedarnos solamente en lo típico, sino ir un poco más allá. Ya tenemos el factor intensidad, el cantidad sílaba, intensidad, acentuación. Vamos con el factor tono, las pausas, ¿vale? Dentro de un verso puede haber varias pausas y distinguimos principalmente cinco tipos de pausa. La interna, la que se produce en el interior del verso, que eso no impide, eso sí, la sinalefa. La cesura, que es lo que suele aparecer en estos alejandrinos, ¿no? Que se dividen en 7 y 7. No, se suele hacer en versos que son de más de 12 sílabas, que se dividen en 12 hemistiquios. Aquí sí se impide la sinalefa. Y luego ya tenemos la pausa versal, que es al final de cada verso, la pausa estrófica al final de cada estrofa y la pausa final al acabar el poema. Y luego, dentro del factor tono, podemos hablar de los encabalgamientos, ¿no? Que es un desajuste entre pausa rítmica y sintáctica, ¿no? Cuando el verso no acaba en una coma, en un punto, sino que continúa en el siguiente. Creo que lo tengo desarrollado más adelante, pero dentro de los encabalgamientos destacamos principalmente, diferenciamos entre dos, el abrupto y el suave, que luego hablaremos de ellos, pero el abrupto es cuando en el segundo verso, en el encabalgado, encontramos la pausa, la coma o el punto en el verso, en la sílaba cuarta, aunque span, eso lo decía Aquiles, span decía que en la quinta sílaba y suave cuando va más allá de la quinta, de la cuarta o de la quinta. Y luego también tenemos irremáticos, oracionales, creo que eso lo tengo desarrollado más adelante, así que nos lo guardamos y luego lo explico. Vamos ahora con el factor timbre, donde destacamos sobre todo la rima. Las palabras que riman tienen un parentesco fónico, diferenciamos entre asonante y consonante. En la consonante rima vocales y consonantes y en la sonante solo las vocales. Esto se da desde primero de eso. Tampoco voy a explicar mucho más sobre la rima. Porque si no, quien no lo sepa tiene un problema bastante grave. Si queremos profundizar un poco más, podemos decir que la rima castellana puede ser densa si se construye en todos los versos de la estrofa, suelta si solo se dan algunos versos y rima cero si ninguno de los versos de la estrofa lleva la rima. ¿Vale? Aquí acabamos con estos factores de intensidad, de cantidad, de timbre y todo eso. Vamos ahora con las
principales formas estróficas. Tampoco hace falta que profundicemos mucho aquí, porque si no el tema se nos alarga demasiado. Entonces, aquí vamos a decir que las estrofas son el resultado de la combinación de versos en una estructura simétrica que se repite en el transcurso del poema. Constituye una unidad sintáctica normalmente y de sentido, pero hay textos en los que se producen encabalgamientos incluso entre las estrofas. Se pueden destacar varias posibilidades, por ejemplo, combinaciones de series no estróficas que no se constituyen estrofas, sino que dan como resultado formas a modo de series o tiradas, como el romance, ¿no? O el romancillo. Luego formas de estrofa abierta, donde se van agrupando los versos desde 2 a 12, ¿no? Se van combinando. Y luego la forma de composición fija, que sí que sigue una estructura establecida, como puede ser el soneto, la silva, etcétera. Vamos a empezar con los dos versos, ¿no? En los dos versos destacamos sobre todo el pareado, dos versos que riman entre sí, habitualmente en forma consonante. De tres versos tenemos el terceto, que es el clásico, ¿no? Son 3 endecasílabos de rima consonante. Los tercetos suelen aparecer en formas más grandes, como es el soneto, ¿no? Que está formado por 2 cuartetos y 2 tercetos. El serventesio es una variante. Bueno, me he ido ya al serventesio directamente. Lo tenía que anotado antes, pero es un error de mis apuntes, porque me he saltado el terceto encadenado. Dentro del terceto tenemos también el encadenado, que es cuando se producen muchos sonetos, ¿no? Cuando tenemos una rima en un soneto con un esquema fijo, estableciendo un lazo entre estrofas. En España lo introdujo Juan Boscán, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, ABA, BCB. Es decir, aparece una rima encadenada en el tercero, como que se continúa una serie ABA, BCB, DC, CDC, etcétera. Vamos ahora con los de 4 versos, que me he ido directamente al Cervantesio. Dentro de los de 4 versos, vamos a empezar de menos a más. Tenemos la redondilla. La redondilla está compuesto de 4 versos de arte menor, frecuentemente octosílabos, con una rima ABBA. ¿Vale? ABBA es redondilla. ABBA de arte mayor, sobre todo en decasílabos, es el cuarteto. La cuarteta es una redondilla, pero en lugar de ABBA, ABAB. Y lo contrario o sea, lo contrario, la cuarteta de arte mayor sería el serventesio. El cuarteto, es lo que he dicho, una rima ABBA, pero de arte mayor, generalmente en decasílabos. Y ahora sí, el serventesio, que es ABAB, también arte mayor, generalmente en decasílabos. Aquí podemos hablar del cuarteto lira, que son 2 hectasílabos y 2 endecasílabos, sigue una BAB, pero en forma de lira. Luego la cuaderna vía, por ejemplo, que es todo A, 4 versos alejandrinos de una sola rima consonante, propia del mester de clerecía. Vamos ahora con lo de 5 versos, destacando principalmente la quintilla, que son 5 octosílabos de rimas consonantes en diferentes combinaciones. A, B, A, B, A, B, B, A, B, no hay un orden lógico. El quinteto, que son 5 versos en decasílabos, que sigue lo mismo que la quintilla. Es decir, es igual que la quintilla, pero en arte mayor. Luego tenemos la lira, que son 5 versos en decasílabos y heptasílabos, con disposición, esta sí tiene un esquema fijo, A, B, A, B, B. Siendo la primera A minúscula, la segunda, o sea, sería la primera un heptasílabo, la primera B un endecasílabo, luego la siguiente A también, o sea, las rimas As son heptasílabos, y dentro de las rimas B, de este AB, ABB, la primera B es de arte mayor, endecasílabo, la segunda es un heptasílabo, y la última un endecasílabo. Creo que he empeorado la explicación, así que si queréis ver cómo es la lira, buscadla y ya está. Pero repito, es AB, AB, B. Las dos A son heptasílabos y las B, la primera en decasílabo, la segunda heptasílabo y la tercera en decasílabo. Vamos ahora con la de 6 versos. Dentro de la de 6 versos tenemos la sextilla. Aquí sigue un orden muy, muy lógico, ¿no? La sextilla, pues 6 versos de arte menor, generalmente octosílabos. Y el sexteto, pues lo mismo, pero con endecasílabos o combinando endecasílabos y heptasílabos.
¿vale? Este sería sistilla y sexteto. Vamos ahora con 8 versos, ¿vale? Porque los de 7 versos no suele ser muy frecuente, ¿vale? Muy extraño. Dentro de las de 8 versos tenemos, por ejemplo, las coplas. En las coplas tenemos la copla de arte menor, que son 8 versos octosílabos de 2 o 3 rimas. Predomina la ABBA ACCA, ¿no? Y sus modelos están en la poesía provenzal. El Marqués de Santillana trabajaba bastante esta copla de arte menor. Luego tenemos la copla castellana, que son 8 versos octosílabos con 4 rimas repetidas de 2 a 2. ABBA, CDDC o ABAB, CDCD. También el Marqués de Santillana la trabajaba bastante. Luego la copla de arte mayor, pues es una copla de 8 versos de arte mayor con rima ABBA, ACCA. O sea, igual que la copla castellana, pero de arte mayor. Y la octava real, que son 8 versos en decasílabos, con un esquema ABAB, ABCC. En España la introdujo Boscán y la perfeccionó Garcilaso, sobre todo en su égloga, en su égloga 3, aunque también José de Espronceda la trabajó también en el canto a Teresa, por ejemplo. Ahora tenemos la octava y octavilla agudas. La diferencia entre las dos es el uso de versos largos o cortos. La más divulgada fue la octavilla aguda, como en la canción del pirata de Espronceda, y también Becker la trabajaba. Vamos ahora con lo de 10 versos. En las estrofas de 10 versos tenemos la copla real, que son 10 versos octosílabos repartidos en 2 semiestrofas con 3 o 4 rimas. Y ya las de 12 versos, aquí tenemos por ejemplo la copla manriqueña o de pie quebrado, que son 12 versos dispuestos en 2 semiestrofas rigurosamente simétricas de 6 versos. Y el último verso es siempre de pie quebrado, ¿no? Tiene un esquema ABC, ABC o DF, DF y se juntan, ¿no? Y da una copla manriqueña. Esas son las estrofas. Vamos ahora con las composiciones fijas, principales composiciones fijas. Tenemos, por ejemplo, el villancico, que procede del cégel, escrito en octosílabos o hexasílabos, ¿no? Que tiene cabeza, ¿no? Que suele recoger un cantarcillo popular. Luego las mudanzas, ¿no? 2 mudanzas con rimas cruzadas. Y luego los versos de enlace, que riman con el último de la segunda mudanza. Luego también tenemos, después de este enlace, el de vuelta, que rima con la cabeza, ¿no? Y luego el estribillo, que va después de la vuelta. Es un poco lioso, pero cuando se ve, cuando se lee, se ve claramente. Es que explicar eso es muy complicado. Mucho mejor que se lea un ejemplo y ya está. Ese es el villancico, ¿no? Que como he dicho, procede del cégel. Luego tenemos la sextina, de origen provenzal, de influjo italiano. Son 6 estrofas de 6 endecasílabos y un envío de 3. La canción medieval, por supuesto, que tiene una estructura musical y consta de un tema inicial y una estrofa dividida en 3 partes, 2 mudanzas simétricas y una vuelta. Y por supuesto también la canción petrarquista desciende de la canción provenzal y llega a sus más altas cotas con Dante y Petrarca, escritas en decasílabos y heptasílabos, ¿no? Tiene una estrofa llamada estancia, repartida en 2 bloques, llamadas fronte y sirima, unidos entre sí por un verso de transición o de enlace. Es la forma lírica personal por antonomasia, su principal tema es el amor, y la expresión de los dos italianos como Dante y Petrarca, ¿no? Y Boscán la introdujo y de nuevo Garcilaso le dio la importancia que merecía en la poesía castellana, al igual que hizo con el soneto. Que por cierto el soneto también anda por aquí, que son 2 cuartetos, ¿no? y 2 tercetos, con endecasílabos, que más voy a decir del soneto que no sepáis. Y el madrigal, por último, que es una composición también de origen italiano, que combina libremente endecasílabos y heptasílabos. Suelen ser de 8 o 12 versos y el tema suele ser amoroso. Vale, estos eran los estróficos. Vamos a destacar también como no estróficos, sino que está todo de golpe. Por supuesto, el sonante, no, el romance, claro, que tiene rima asonante en los pares, no, generalmente de octosílabos, ¿no? Donde van rimando los pares y ya está. O sea, reconocer un romance es muy fácil. Y luego la silva, que es una composición de endecasílabos y heptasílabos, que tampoco tiene un esquema fijo y vale para prácticamente cualquier tema, ¿no? Siempre que se combinen heptasílabos y endecasílabos.
Por último, aquí podemos hablar del verso suelto, el blanco y el libre, ¿no? El verso suelto no tiene rima, pero otros versos de la composición sí que la tienen. Por ejemplo, son versos sueltos los versos impares del romance, ¿no? En el romance riman los pares en la sonante. El verso blanco tampoco tiene rima, pero sí medida, ¿no? Toda la composición carece de rima, pero sí que tiene esa medida, por lo menos, de endecasílabos o heptasílabos. Y luego el verso libre, que además de carecer de rima, también carece de medida. Bastante frecuente en la poesía contemporánea. La poesía contemporánea pues se ha puesto de moda hacer poesía que no tiene ni medida, ni rima, ni nada. O sea, tampoco quiero yo... O sea, es que yo soy muy amigo y muy... A mí me encanta que un poema tenga una medida, tenga una rima, un soneto me encanta, pero a mí un poema, que tú me quieras vender un poema como una composición de 10 o 14 versos, donde no hay ni un patrón, ni un esquema, pues perdóname que te diga, y perdón si se ofende a alguien, pero para mí eso no es poesía como tal. Es una expresión artística, es una expresión del sentimiento, pero no lo llames poesía. Al menos para mí me cuesta verlo para eso como poesía. Para mí la poesía tiene que cumplir un esquema mínimo, ¿vale? Porque tienes que currártelo un poco al menos para expresarme tus sentimientos. No me vale cualquier cosa. Al menos a mí. Luego hay gente a la que le encanta esa poesía contemporánea, donde todo es libre, no hay esquema ni nada, pero a mí particularmente no me convence mucho, la verdad. Vale, pues sabéis que todo esto era solamente convenciones fónicas. ¿Cómo os quedáis? Pues sí, todo esto eran convenciones fónicas. Ahora vamos a hablar de las convenciones morfosintácticas, ¿vale? Ahora estas son las más clásicas. Aquí voy a empezar a decir nombres que os van a sonar bastante, ¿no? Como por ejemplo el hipérbaton. El hipérbaton es la alteración del orden lógico de las palabras en el verso, ¿no? Aquí pues, puedo poner 1000 ejemplos. Es como Góngora era un claro ejemplo de poeta que utilizaba muchísimo el hipérbato y el barroco en general. Esta gruta choza es. Le pones el verbo después del sustantivo, ¿no? Esto es, choza es. En lugar de es una choza es, ya está. O sea, es alterar el orden lógico. Yo creo que todo el mundo aquí sabe lo que es un hipérbato. Luego tenemos el asíndeton, que consiste en omitir conjunciones para imprimir rapidez, ¿no? Es como que le quita, como acude, corre, vuela, traspasa, ocupa, no perdones, es como coma, coma, coma. El polisíntono es lo contrario, es el uso marcado de conjunciones, ¿no? En lugar de coma, 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 pues tenemos y. En el hoy y mañana y ayer, pañales y mortaja y he quedado, ¿no? Eso lo decía Quevedo, por ejemplo, ¿no? Pues asíndeton y polisíndeton, que son figuras contrarias, ¿no? Luego tenemos aquí en morfosintáctica, convenciones morfosintácticas, el encabalgamiento. Aquí es donde voy a profundizar un poquito más, ¿no? Voy a profundizar en esto. Ese desajuste, ¿no? Entre la estructura de la frase y el verso. Es abrupto cuando llega hasta la cuarta sílaba, según Quilis, creo, aquí seguimos a Quilis. Sentimos auténtica devoción por Quilis. Y luego es suave cuando va más allá, ¿no? Y aparte de todo esto tenemos el oracional, que es cuando se separa, por ejemplo, el antecedente y un pronombre de una oración de relativo, ¿no? Estaba como Rosa que ha sido fuera de sazón cogida, ¿no? Esto lo decía Garcilaso, y es que aparece el que de relativo en el siguiente verso. Luego el sirremático, que es cuando separa miembros de un sirrema, sustantivo adjetivo, sustantivo y complemento del nombre. Yo voy soñando caminos de la tarde, y de la tarde aparece debajo, ¿no? Y luego el léxico, que esto yo solo lo he visto en Fleury de León, cuando separa miserablemente, ¿no? Como claramente, pues miserablemente lo pone en mente en el siguiente verso, usando un guión. Esto en cuanto a los encabalgamientos, que nos viene también muy bien para analizar la métrica de un poema, en un práctico. Por eso este tema tiene muchísimas cosas que nos sirven en un práctico. Luego tenemos la correlación, que consiste en la sucesión de elementos de la misma categoría sintáctica. Por ejemplo, Manuel Machado decía, valiente, fue hermoso, fue artista, inspiró amor, terror y respeto, ¿no? Suceden elementos de la misma categoría sintáctica. Dentro de esta correlación
podemos profundizar un poco más, pero es que ya os digo que no tenemos tiempo de mucho más. Después de la correlación tenemos el paralelismo, que es la repetición de la misma estructura sintáctica en un verso y luego en el otro. Dime hermosura, ¿por qué tu luz se mustia? Dime deseo, ¿por qué te olvida el cuerpo? ¿No? Repites una estructura verbo a sustantivo, verbo adjetivo sustantivo, ya como tú quieras, se repite entre un verso y otro de la misma estrofa generalmente. Luego tenemos el quiasmo. El quiasmo es cuando se ordenan dos grupos de palabras de tal forma que el segundo grupo invierte el orden del primero. Decía Góngora, cuando pitos flautas, cuando flautas pitos. Luego anáfora, que esa es una figura clásica también, cuando se repite una o varias palabras al comienzo de frases o versos. Pero la muerte, pero la muerte, pero la muerte, ¿no? Por ejemplo, lo repites en un verso, el siguiente y el siguiente, aunque con que lo repitas en dos versos es suficiente. Lo contrario de la anáfora es la epífora, que es el mismo fenómeno, pero en posición contraria, cuando se repite al final del verso. Luego tenemos la anadiplosis. La anadiplosis es cuando se repite una o varias palabras al final de un verso y al principio del siguiente. Decía Antonio Machado, también yo tengo mis rejas y mis rosales, ¿no? Se repite la palabra mis rejas, bueno, el sintagma mis rejas. La epanadiplosis es cuando se repite al principio y al final del verso la palabra, como el verde que te quiero verde, clásico de Lorca. Y la concatenación, que es una serie de anadiplosis encadenadas, dispuestas en escala o gradación. Lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar, ¿no? Se concatena, hay una concatenación de anadiplosis. Estas son las morfosintácticas. Vamos ahora con las convenciones semánticas, ¿no? El siguiente apartado. Aquí, a ver, la clásica entre las clásicas es la metáfora, ¿no? Es la figura más importante, que es la designación de una cosa con el nombre de otra, tomando como base una analogía física o espiritual, como las vidas, como los ríos, ¿no? Que van al mar, que es el morir. Esa es la metáfora entre las metáforas. Luego tenemos la metonimia. La metonimia es el cambio consistente en designar una cosa con el nombre de otra con la que está en relación de contigüidad causal o de procedencia. Por ejemplo, si te quemas por el sol, te quemas por los rayos del sol en sí, ¿no? También el respeto a las canas que representan a la vejez, o escribir con una gran pluma, es una gran pluma, la gran pluma de escritor, ¿no? Es un buen escritor, o un Jerez, el vino Jerez, o leer a Lorca, es leer un poema de Lorca, es como que hay una contigüidad causal o de procedencia, que al menos esa composición procede de Lorca. O esto es un Picasso es que es un cuadro de Picasso, representa a todo, ¿no? La sinécdoque es similar, pero aquí designas una cosa con el nombre de otra que está en relación de inclusión. Es decir, uno de los términos está dentro de otro. El pan nuestro de cada día es la comida, o, por ejemplo, cuando tú dices la juventud es rebelde, o sea, los jóvenes son rebeldes, cuando tú dices, por ejemplo, el hombre, ¿no? El hombre es los seres humanos, ¿no? El hombre está dentro de los seres humanos, pero está la mujer también. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, luego tenemos la antonomasia, que es una forma de sinécdoque que establece una relación entre el género y la especie, ¿no? Por ejemplo, el orador, por Cicerón, o también ser un Cicerón, ¿no? Que tiene la cualidad de la cualidad que tenía Cicerón. Seguimos con la hipérbole. La hipérbole es la exageración, ¿no? Exagera las características del mismo, rasgarse las venas o algo así. Es una exageración para expresar un sentimiento, ¿no? Luego tenemos la alegoría. La alegoría es una metáfora continuada, ¿no? Que mantiene una correspondencia término a término. Es cuando se continúa la metáfora. No la utiliza solo una vez, sino que aparece prácticamente en toda la estrofa. Luego también siguiendo con las semánticas, ¿no? Tenemos ¿no? ¿Cómo era esta? Bueno, aquí como no es a ver, no es una figura como tal, pero se incluye aquí. Era el símbolo, lo que quería decir. El símbolo
Es una especie de metáfora, pero realmente no es una metáfora, porque cada autor tiene sus símbolos. Para Lorca, la luna era la muerte, ¿no? Pero solamente en Lorca. Si Garcilaso utiliza la luna, no va a significar lo mismo que con Lorca, ¿no? Son símbolos donde un poeta concreto equipara dos realidades que para él eh, expresan emociones de alguna manera, ¿no? Si para Lorca era la luna la muerte, pues, y luego también para Machado utilizaba mucho el símbolo de la tarde, del alma, ¿no? Y cada poeta o incluso generaciones de poetas utilizan unos símbolos en común. Luego tenemos en el modernismo el cisne, el pavo real, todo eso son símbolos. Y en el modernismo, por ejemplo, abunda mucho los simbolismos. El simbolismo, los símbolos, mejor dicho. Seguimos con esto. Dentro de estas figuras semánticas podemos continuar con la comparación, muy parecida a la metáfora, pero aquí aparece explícitamente los términos comparativos como, igual que, parecido a, ¿no? O más suave que los claveles, más dulce que la miel. La antítesis, donde aparecen dos términos que se oponen, pero que no se llegan a contradecir, ¿no? El fuego, el agua, el cielo y el suelo, ¿no? Por ejemplo, como en Fray Luis de León, antítesis. La paradoja, que es una contradicción aparente, es cuando dice al rico las riquezas lo hacen más pobre. No hay nada más pobre que un rico, o algo así, ¿no? Es una paradoja, es una contradicción aparente y le da un matiz ahí semántico, ¿no? Luego el oxímoron, que es una conjunción de opuestos, ¿no? Cuando aparece, por ejemplo, lo que decía Quevedo. Es hielo abrasador. Es fuego helado. Es herida que duele y que no se siente, ¿no? Es una conjunción de opuestos en una misma estrofa. Eso es el oxímoron. Continuando con esto no, con la figura, podemos cerrar aquí las figuras semánticas, aunque creo que me dejo alguna más. Creo que la lítote, que es la doble negación, negación de lo contrario, ¿no? No solo es no valiente, o sea, no es no valiente, es como que no es cobarde o algo así, ¿no? Como que hay una doble negación, muy típico del conceptismo, por ejemplo. También la personificación, atribuir cualidades humanas a animales o cosas, ¿no? Y no sé si alguna, la sinestesia, ¿no? Que das una sensación que no corresponde, ¿no? Por ejemplo, cuando un poema no puede ser verde o algo así, ¿no? No puede tener una cualidad que no, o sea, es una cualidad, una atribución de una cualidad que no le corresponde en principio a esa realidad. Y luego ya pues el pleonasmo, que es cuando dices un adjetivo que ya como que no le corresponde, que es lo contrario, como un sonido, un silencio atronador, ¿no? Cosas así. Seguro que me dejo alguna más, pero si me dejo alguna más, pues ya os encargáis vosotros de incluirla. Vamos ahora con las convenciones pragmáticas, que estas son digamos, las nuevas, no las nuevas, las que no se solían incluir en las figuras, pero bueno, hay también convenciones pragmáticas. Podemos hablar un poco por encima, porque se nos acaba ya el tiempo. Tenemos, por ejemplo, la descripción en sí, como la prosopografía, que es el exterior, la etopeya, que es la descripción del carácter, la patopeya, de sentimientos, afectos, o el retrato, que une prosopografía y etopeya, está dentro de las convenciones pragmáticas, por ejemplo, ¿no? Que no se suele incluir aquí, pero sí que se puede incluir. Por supuesto, la exclamación fonética, la exclamación retórica, la interrogación retórica, el apóstrofe, ¿no? Ese vocativo, cuando se refiere a, como decía Cervantes, o envidia, ¿no? Se refiere a la envidia con un apóstrofe. Bueno, la personificación más bien se podría incluir aquí. Yo la he incluido antes en la semántica, pero también se puede incluir en la pragmática, si lo preferimos así. Y no sé si tengo alguna. La verdad es que tengo más. Tengo más, pero es que para mí es absurdo incluirlas todas, porque esto no es una tesis de figura retórica ni de convenciones, esto es un tema de la oposición. Esto viene genial para el práctico, para cuando
tengamos todas las convenciones en la cabeza, saber identificar en un poema. Y luego ya si nos sale este tema, la verdad es que no es un tema, para mí no es un tema complicado porque se te van viniendo figuras y convenciones, ¿no?, a la cabeza y al final el tema va saliendo solo, ¿no? Le incluyes la definición del principio, lo de los géneros y las estrofas y las convenciones y el tema está más que hecho. Como conclusión, podemos decir que pues claro, la lírica al final se tiene que servir de muchísimas convenciones para expresar los sentimientos y dar pie a esa función expresiva y poética. La poesía transforma el lenguaje rompiendo sus reglas a través de los desvíos de la norma, recurrencias, ¿no? Y en todo esto la lírica es un arte que en una composición breve tenemos una gran condensación de emociones, de giro del lenguaje, y por eso la lírica es una expresión tan valiosa, ¿no?, de la literatura, no solamente en español, sino a nivel mundial, universal. Como referencia, obviamente, pues todo lo que sea de métrica, Aquiles, voy a ver si tengo por aquí anotado algo. Por ejemplo, ¿no? Voy a empezar por orden alfabético. Aguiar Silva, Teoría de la literatura de Gredos. De Bousoño, Teoría de la expresión poética de Gredos. De Esteban Calderón, El diccionario de términos literarios de Alianza. Jacobson, El marco del lenguaje. De Span, Género literario. Y también de Quilis, Métrica española. Y con esto sí, ahora sí, podemos cerrar el tema 38.